¿Cómo están? Bien, el texto de hoy es Salmos 46. Salmos 46. Espero que hayan estado disfrutando esa serie sobre los salmos tanto como yo. Para que todo lo recordemos, el título y objetivo de esta serie es Descubriendo la grandeza y la guía de Dios a través de los salmos. Es decir, que estamos estudiando los salmos para entender y aprender quién es Dios y qué Él ha hecho. Delante de todos estos sermones sobre los salmos, deberías hacerte dos preguntas. Número 1, ¿cómo me ayuda ese salmo a entender quién es Dios? Y número 2, ¿cómo me ayuda ese salmo a entender qué ha hecho Dios, qué está haciendo o qué hará? Pero permíteme a repetir esas preguntas en forma negativa. Delante de todos esos sermones sobre los salmos, debería hacerte dos preguntas. ¿Cómo corrige ese salmo mi malentendido sobre quién es Dios? Y número 2, ¿cómo corrige ese salmo mi malentendido sobre lo que Dios ha hecho, está haciendo ahora? Si no estás completamente seguro quién es Dios, es decir, sus atributos, los salmos son un lugar maravilloso para aprender. Si no estás completamente seguro de lo que Dios hace, es decir, sus obras, los salmos son un maravilloso lugar para aprender. Pero nuevamente, en forma negativa, si has permitido que cualquier otra cosa aparte de las Escrituras sagradas forme tu idea de quién es Dios, los salmos son un lugar maravilloso para ser corregido. Si has permitido que cualquier cosa aparte de las Escrituras sagradas forme tu comprensión de la obra de Dios, los salmos son un lugar maravilloso para ser corregido. Con eso en mente vamos a leer el texto. Salmos 46. Para el director de coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque brame y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Selah. Hay un río cuyas corrientes se alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramarán las naciones, se tambalearon los reinos. Dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Selah. Vengan, contemplen la obra del Señor, que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Oremos. Oh Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdame a comunicar tu palabra correctamente. Amén. Yo no soy el tipo de persona que le gusta saber el final de una historia antes de comenzar. De hecho, lo odio. Hay personas que disfrutan leer una sinopsis de un libro o una película antes de leerlo o verlo, porque les da una sensación de seguridad saber hacia dónde va la historia. Eso no soy yo. Realmente yo disfruto ser llevado a un viaje emocional en una historia. Me entrego a mí mismo completamente al autor, director, para engañarme
por ejemplo, enamorarme de un personaje al principio de la historia, solo para casi llorar al final si algo mal sucede a esa persona. Las buenas historias te hacen sentir de cierta manera por una razón. Seguir el viaje, y yo como una persona emocional me permite sentir profundamente al seguir el viaje que el narrador tiene para mí. Eso es la clase de persona que soy. Si tienes más o menos mi edad, recordarás cuando los libros de Harry Potter salían cada año. Para Emily y para mí éramos recién casados cuando se lanzaron los últimos 3 o 4 libros. Eso fue, por supuesto, antes de los libros digitales, así que si querían leer los libros, tenía que ir a la librería y comprárselo. No sé si esto pasó aquí en el país, pero en los Estados Unidos, los libros de Harry Potter eran tan populares que había personas que comenzaban a hacer fila la noche antes de que se lanzara el libro, para que cuando el reloj marcara 12 y un momento de la mañana, esos locos podían correr y comprar el libro y ser los primeros en leer la nueva entrega de la saga. Ahora, ser recién casado te da suficiente tiempo libre para hacer locuras, así que cada año Emily y yo estábamos ahí, haciendo fila la noche antes para conseguir el libro. Aunque ciertamente teníamos mucho tiempo libre como pareja recién casada, no teníamos mucho dinero extra. Así que en lugar de comprar 2 libros, uno para ella y uno para mí, ambos hacimos fila, corrimos ambos en la librería con el resto de la multitud histérica de fanáticos, pero solo comprábamos un libro. Y nos turnábamos cada año para ver quién podría leer el libro primero. Quien fuera la persona afortunada en turno empezaría a leer el libro en camino a la casa y pasó la noche entera leyendo. La otra persona tuvo que esperar hasta que la primera persona terminara de leer para comenzar su turno. Yo odiaba ser la segunda persona. Yo odiaba saber que Emily ya sabía lo que pasaba mientras yo leía el día siguiente. Odiaba que ella me mirara hacia mí a ver en qué parte del libro yo estaba. Yo sobreanalizaba cada sonrisa, cada gesto que hacía, pensando de que de alguna manera me estaba señalando qué iba a pasar. Yo no quería ningún spoiler, nada para destruir la maravillosa tensión que la autora creó con sus palabras. Eso es como me gusta leer historias. Yo no quiero saber nada. Pero eso no es la clase de historia que nos cuenta Salmo 46. No hay un giro inesperado, no hay sorpresa, no hay una revelación impactante. Desde el primer versículo sabemos exactamente lo que las salmistas quieren que sepamos, lo que quieren que sentimos desde el principio de ese salmo. El versículo 1 debería ser para nosotros como una obertura de una sinfonía que establece el ánimo. Se supone que debes sentir de cierta manera desde el mismo comienzo de ese salmo. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El versículo debería estar soñando y repitiéndose en tu mente delante de todo ese mensaje de esta mañana. Notarás que al final de la segunda y tercera estrofa, esa misma idea se repite. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Así que no solo los salmistas establecen el tono desde el comienzo de este salmo, sino que la misma idea se repite al medio y al final.
Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. No importa lo que ocurre entre esos versículos 1, 7 y 11, estamos destinados a volver el mismo sentimiento, la misma base. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ya sea que los autores nos lleven alto o bajo, sin importar el recorrido emocional, debemos recordar que así es, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Que quede claro desde el principio, ese salmo trata sobre confiar en Dios. No importa la crisis que enfrentes, debemos confiar en Dios. No importa cuán atrapado te sientes por la vida, debemos confiar en Dios. No importa quién se interponga en tu camino, ni lo que tenga consigo, debemos confiar en Dios. No importa dónde te encuentres, debemos mirar nuestro torre fuerte, nuestro refugio y fortaleza, nuestro baluarte y confiar en Él. Eso es el mensaje de Salmo 46. Ese salmo no te promete felicidad en esta vida. Ese salmo no te promete buena salud, riqueza, familia o paz en esta vida. Al contrario, ese salmo, el mensaje de ese salmo es que cuando todo salga mal, cuando estés en crisis, cuando la misma naturaleza parezca estar en tu contra, cuando te encuentres perdido y solo, en medio de naciones en guerra, debemos confiar en Dios. El personaje principal en ese salmo es Dios. De hecho, nosotros en ese salmo hacemos muy poco. Debemos confiar en Dios, no para luego salir y conquistar. Dios es el conquistador. Todas las victorias que promete el Salmo 46 son las victorias de Dios. El mensaje es que debemos confiar en Dios, no porque Él resolverá todos nuestros problemas y te hará grande si lo haces. Nuestro trabajo, lo que nosotros debemos hacer es confiar en Él y estar quieto. El mensaje del Salmo 46 es conocer quién es Dios, saber lo que hace, confiar en Él y estar quieto. Eso es el mensaje, confiar en Dios. Ese salmo era uno de los favoritos del gran reformador Martín Lutero. De hecho, el famoso himno de Lutero que cantamos antes en la porción de alabanzas, Castillo Fuerte, está basada en este salmo y también en Salmo 91. Lutero amaba ese salmo y él dijo de ese salmo: cantamos ese salmo en alabanza de Dios porque Dios está con nosotros y poderosamente y milagrosamente preserva y defiende su iglesia y su palabra contra todos los espíritus fanáticos, contra las puertas del infierno, contra el odio implacable del diablo y contra todos los asaltos del mundo, la carne y el pecado. Fuerte, ¿no, verdad? Yo creo que Lutero realmente llega al corazón de ese salmo con esa cita. Y nota que Lutero no dice que Dios es nuestra fortaleza cuando se nos acaba el dinero. O que Dios es nuestra fortaleza cuando estamos pasando un momento particularmente difícil. Lutero no dice que Dios es nuestra fortaleza para que podamos salir y ganar la batalla. Me gusta mucho esa cita porque Martín Lutero empieza diciéndonos nuestra parte. Cantamos este salmo para alabar a Dios. Y luego el resto de la cita se trata de Dios. Es lo mismo con el salmo en sí. Salmo 46 no se trata de nuestros problemas. El Salmo 46 no trata de cómo resolvemos nuestros problemas. De hecho, el Salmo 46 no se trata de nosotros en ningún sentido. El Salmo 46 se trata de Dios. El énfasis
del Salmo está en Dios mismo, que Él es nuestro refugio, Él y Él solo. No hay otra persona o cosa creada que puede compararse con Dios. Por lo tanto, Él y Él solo es nuestro único refugio y fortaleza. Este salmo está dividido en tres partes, separada por un sela. Esa palabra sela es una palabra bíblica y un poco extraña. Se han escrito libros enteros sobre esa palabra sela, aunque todavía no sabemos realmente lo que significa. Algunas personas dicen que solo es una referencia musical, otros dicen que es una invitación de detenerse y pensar en lo que acabas de leer. Otras personas dicen que es un acrónimo de una frase en Números 14 y 19. Pero al final, los eruditos no están seguros de lo que significa y yo no tengo ninguna idea. Pero lo que sí hace en estos salmos es dividir las estrofas. Así que eso es como voy a usarlo hoy. En esas tres estrofas, el mensaje de los salmistas de confiar en Dios se aplica contra dos enemigos principales. El primer enemigo es la naturaleza en los versículos 2 y 3, con su juicio final en el versículo 8. El segundo enemigo son las naciones en el versículo 6, con su juicio final en el versículo 9. También hay un contraste con estos enemigos en los versículos 4 y 5. Y el Salmo termina con un gran mandato en versículo 10. Esos dos enemigos, la naturaleza y las naciones, ellos causan crisis para el pueblo de Dios. Pero esas crisis están rodeadas en los versículos 1, 7 y 11 por la idea repetida. Dios es nuestra fortaleza y refugio. Refugio y fortaleza. Nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Entonces vamos a comenzar mirando la estrofa número 1, versículo 1 a 3. Como dije antes, el Salmo 46 comienza con el fin en mente. Desde el principio se nos dice lo que debemos saber, que Dios es nuestro refugio. Esa imagen te hace pensar en una escena de guerra. Trata de imaginar lo que si tú mismo fueras una ciudad amurallada, rodeada de enemigos. En las películas las guerras son emocionantes, llenas de acción. A menudo ves escenas donde el héroe, con su brillante armadura y su poderosa espada, lucha salvajemente contra todos los malos que le ataquen en todas las direcciones. Pero eso no es el tipo de guerra que el Salmo 46 está describiendo. Es una guerra de asedio. En un asedio, el enemigo rodea la ciudad, corta el suministro de provisiones y solo espera. Es bastante aburrido y terriblemente brutal. En ese tipo de guerra de asedio, la gente de la ciudad se retiraba hacia el centro de la ciudad, la parte más protegida, que se llama el refugio. Y esperaba tener suficientes provisiones en el refugio para resistir al enemigo. Eso es lo que Dios es. Dios es un lugar a correr y esconderse. Dios es un refugio. Dios es, como le llama en el versículo 7 y 11, nuestro baluarte, nuestro castillo fuerte. La aplicación de eso me resulta bastante claro. No importa cuán mal parezca la vida, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra ayuda. Siempre que, cuando quiere que el mal se acerque, debemos confiar en Dios. Pero Dios no es solamente un refugio, es un refugio fuerte. Él es nuestra fortaleza. La imagen aquí es que Dios no solo es un refugio que el enemigo no puede ver o que él no tiene conocimiento. Podría haber un refugio en una ciudad oculto profundamente bajo tierra
que el enemigo no puede ver. Pero eso no es el tipo de refugio que Dios es. Dios es el tipo de refugio que es tan fuerte, tan grande, que ni siquiera necesita cerrar las puertas de la ciudad. El enemigo puede entrar directamente a la ciudad, pero nunca puede llegar al refugio. De nuevo, piensa en ti mismo como una gran ciudad amurallada. Y aunque las murallas ofrezcan algo de protección a las personas en esa ciudad, la verdadera fortaleza es la gran torre que parece tan alta que llega más allá que la nube. Todos saben exactamente a dónde irán las personas si esa ciudad estuviera bajo de ataque. Es obvio. Irán a la torre, irán a la seguridad. Eso es el tipo de refugio que es Dios. Es fuerte, es obvio, no se esconde de nada ni de nadie. Y todos los que corren a ese refugio están seguros. Por último, Dios es nuestro pronto exilio en las tribulaciones. Dios es el tipo de refugio que es fácilmente accesible en los tiempos de problemas. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Si alguno de ustedes tenían hermanos mayores, probablemente recuerde decirle a los bullies en la escuela que si metía con ustedes, iban a tener problemas de verdad si tu hermano mayor se intentara. ¿Alguno más usó esa táctica? Yo también, aunque yo era más grande que mi hermano mayor. Quizás tu hermano mayor tenía 2 o 3 o incluso 4 años más que tú. Así que cuando tenías 8 años, un hermano mayor de 12 años enojado habría sido muy útil. Pero eso no es el tipo de ayuda que es presente. Es más bien una amenaza muy presente. Eso no es quien es Dios. Él no es como un hermano mayor que va a golpear a los bullies. Sí, él escucha de lo que pasó. Volviendo a la metáfora de la ciudad, Dios no es una torre alta y fuerte que puede ser tu refugio si estás lo suficientemente cerca para entrar a la torre. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Dios es una torre fuerte y alta que va con su pueblo. Si su pueblo está en la ciudad, también lo está la torre alta y fuerte. Pero si su pueblo ha salido a la ciudad para un viaje, su torre alta y fuerte va con ellos. No importa dónde se encuentran los hijos de Dios, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro pronto exilio en las tribulaciones. Bueno, los versículos 1, 7 y 11 dicen quién es Dios, pero en versículos 2 y 3 se nos presenta al primero de los dos enemigos a confiar en Dios. Número 1 es la naturaleza. Y miren las imágenes que hay en esos dos versículos. La tierra, las montañas, las aguas, el mar. Esas son normalmente imágenes de poder y estabilidad. A lo largo de la Biblia, las montañas y las rocas son imágenes firmes, no se mueven. Cuando Dios decidió hablar con Moisés y darle los 10 mandamientos, Él lo hizo de una montaña alta. ¿Por qué? Porque estaba demostrándole a su pueblo que Él es fuerte y firme. Jesús nos instruye a construir nuestras vidas sobre la roca firme. ¿Por qué? Porque la roca no se mueve, todo lo que se construye sobre ella estará al salvo de los vientos y la lluvia. Las montañas son grandes y fuertes. Donde yo crecí, en Oregón, mi ciudad estaba un poco más de 100 kilómetros en el oeste del mar y 100 kilómetros de distancia en el este de una montaña. Y aunque ambos éramos más o menos la misma distancia, no podía ver el mar, pero la montaña
Tú puedes ver la montaña cuando conducía en la calle. Y si había una tormenta, con lluvia fuerte, con viento muy intenso, cuando pasó la tormenta, la montaña siempre estaba ahí, dominando la ciudad. No importa si había fuertes lluvias, la montaña no se mueve. Eso es lo que normalmente representa una montaña en la vida. Y es lo mismo con las Escrituras. Las montañas suelen ser una imagen de fortaleza. Pero por otro lado, si una montaña es una imagen de estabilidad, el mar representa el poder en las Escrituras. Si a ti como a mí te gusta jugar en las olas de la playa, sabes que hay un gran poder en el mar. Incluso en un día calmado, con solo una pequeña ola, los humanos son arrastrados como si no fuera nada. Los grandes barcos también, que pueden ser el mismo tamaño de un edificio, son fácilmente movidos por el gran y poderoso mar. Pero en su mayor parte el mar es bastante obediente. Sube y baja, sube y baja. Y mayormente permanece tranquilo. Ahora, cuando el mar se enoja, trae muerte. Cuando Dios decidió limpiar la tierra de su pecado en Génesis 6, lo hizo con el mar creciendo, solo salvando a Noé. Cuando el pueblo de Israel se fue a la esclavitud de Egipto, estaba bloqueado por el mar Rojo, que era impasable si no fuera por una obra milagrosa de Dios. Y cuando Dios quiso juzgar a los egipcios, usó el mismo mar Rojo para derrumbarse sobre ellos mientras perseguían al pueblo de Dios. Cuando Jonás desobedeció a Dios, él mismo se había arrojado al mar, donde habría muerto si no habría renacido a ser vomitado fuera del mar. Los mares son poderosos, pero también son desconocidos y dan miedo. No podemos ver lo que vive en sus profundidades y no podemos vivir en ellos por nosotros mismos. Si entres en las aguas del mar, vas hacia la muerte. Te hace pensar en el bautismo, ¿no? Entra en el agua, vive, pero cuando te bajes, mueres y solo naces de nuevo, sí, como Noé, como el pueblo de Israel, como Jonás. Solo si sales del agua se te da vida nueva. Eso es lo que el mar es en las Escrituras. Es un poder indonable que suele estar calma y es mejor dejarlo en paz. Pero nota en versículos 2 y 3 del Salmo 46 que la montaña y el mar no están siendo constantes y tranquilos como es normal. Aquí la tierra está temblando. Las montañas están siendo tiradas al mar. El mar brama y se agita, subiendo hasta cubrir incluso los picos más altos. La misma tierra sobre la que te pares está cayendo y el gran mar de la muerte viene para el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer, oh pueblo de Dios? Aunque la tierra sufre cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, no temeremos, dice el versículo 2. Recordaremos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Es como si los salmistas están diciendo, si toda la naturaleza se vuelve en tu contra, mira tu refugio, mira tu fortaleza, mira tu pronto exilio en las tribulaciones. Nota también que el versículo no dice, Dios es nuestro refugio si la tierra sufre cambio. Dice que Dios es nuestro refugio aunque la tierra sufre cambio. Pero quizás tú dices, las montañas no van a ser tiradas en el mar, las aguas no están subiendo, la tierra no va a abrir para tragarnos. ¿Está bien?
Pero, ¿sabe quién escribió ese salmo? Mira la superscripción, la línea de título justo antes del versículo 1. ¿Sabía que esa es parte del texto? No la línea que dice Dios es nuestro amparo y fortaleza. Eso fue puesto por los editores de tu Biblia. Sino la siguiente línea, la que dice para el director de coro, salmo de los hijos de Coré, compuesto para el cántico. La primera y la última parte no nos ayuda aquí, son referencia a cómo contar este salmo. Pero mire la parte del medio. ¿Quién escribió ese salmo? Los hijos de Coré, exactamente. ¿Recuerden quién era Coré? La historia de Coré se encuentra en Números 16. Coré era un levita quien servía en el tabernáculo, pero se rebeló contra Moisés y reunió con él 250 líderes prominentes de Israel. Desafió la autoridad de Moisés diciendo en el versículo 3, basta ya de ustedes, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? Suena como muchos jóvenes hoy en día, ¿verdad? No hay autoridad. ¿Quién te dijo que tú eres mi líder? Coré no estaba contento en solo servir en el tabernáculo y quiere ser sacerdote. Bueno, en realidad quiere que todos fueran sacerdotes. Él quiere un reino de sacerdote, lo cual es un buen objetivo, pero eso no va a suceder hasta después. En fin, Moisés instruyó a Coré para reunir a todos sus hombres, para que el Señor mostrara quién le pertenecía. Y luego Moisés suplicó al pueblo de Israel que se apartara de esos hombres malvados, quienes seguían a Coré. Al siguiente día, cuando todos los hombres de Coré estaban reunidos, Números 16, 31 y 32 dice, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, y ellos y sus casas, y todos los hombres de Coré, con todos sus bienes. Y aquí la parte para mí realmente interesante. Aprendemos más tarde en Números 26 que no todos los hijos de Coré murieron, sino que algunos siguieron la súplica de Moisés de apartarse de Coré y los otros hombres malvados. Y los descendientes de estos hijos de Coré son los que escribieron este salmo. Ahora, si los versículos 2 y 3 del Salmo 46 hacen referencia o no a lo que sucedió con Coré, yo no sé. Pero no puedo evitar pensar de que cuando los hijos de Coré cantaban ese salmo, junto con sus esposas e hijos, cada uno de esos descendientes de Coré probablemente les contaba a sus hijos lo que sucedió con su tatarabuelo. Que la tierra se abrió y lo tragó debido a su rebelión. Puedo imaginar a los niños pequeños escuchando eso, sus caras cayendo, llenándose de miedo. Casi puedo verlos mirando a su alrededor con los ojos bien abiertos, buscando dónde y cuándo la tierra se abrirá para tragarlos. Solo para escuchar la voz de su papá, descendiente de Coré, diciendo, oh mi hijo, no necesites temer. Aunque la tierra sufre cambio, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque brame y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, oh mi hijo, confía en Dios. La naturaleza es algo aterrador, probablemente le decía a sus hijos, pero Dios es tu refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Bueno, eso es la primera estrofa, vamos a pasar por la segunda. La naturaleza es un enemigo poderoso, pero no es el único enemigo
en Salmos 46. Pero antes de continuar con los enemigos, mira el contraste que hay en versículos 4 y 5 entre la ciudad de Dios y los peligros de la naturaleza. Los versículos 4 y 5 dicen: hay un río cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Mire, en versículos 2 y 3, la naturaleza está haciendo daño a la seguridad del pueblo de Dios. Las montañas son inestables, el mar está atacando la ciudad y el pueblo de Dios debe responder corriendo hacia Dios, corriendo a la seguridad de su refugio. Esta agua es peligrosa. Se contrasta en el versículo 4 y 5 con un río tranquilo que, en lugar de aterrorizar a la gente, las corrientes de este río son fuente de alegría para el pueblo de Dios. En versículos 2 y 3, Dios es un torre fuerte y alta donde el pueblo puede esconderse del enemigo. Pero en versículos 4 y 5, Dios no es un refugio. Él mismo está en medio de su pueblo. ¿Ves el contraste? Es una imagen maravillosamente hermosa, ¿no? Bueno, los versículos 6 y 7 se nos presenta el segundo enemigo del pueblo de Dios, las naciones. Las naciones son las otras personas en este mundo. Mira la primera parte del versículo 6. Bramarán las naciones, se tambalearon los reinos. Las palabras hebreas para bramar y tambalearse son las mismas palabras que se usan en los versículos 2 y 3 cuando los salmistas dicen que las aguas bramen y se agitan. Esas son las mismas palabras usadas para describir las naciones. Así que es algo similar con las naciones como lo fue con las montañas y el mar. Las naciones, aunque normalmente son pacíficas y calmadas, cuando bramen y se tambalean, son muy, muy peligrosos. Mire la imagen en versículos 9. Las naciones vienen con sus arcos, sus lanzas, sus carros de guerra. Esto es el peligro de las naciones, su ira. Y mientras la naturaleza es peligrosa, es indiscriminada. La naturaleza no elige a quién ataca. Cuando la tierra tiembla, tiembla para todo. Pero las naciones eligen contra quién bramen y se agitan. Uno de mis profesores favoritos en el seminario donde estudié contó una vez una historia de una mujer, una cristiana, quien vivió hace cientos de años en Inglaterra delante de una invasión de bárbaros paganos. Esa mujer tenía 6 hijos, 4 niñas y 2 varones. Las 3 hijas mayores eran adultas y ya tenían esposos y hijos. Y cuando los bárbaros llegaron a la ciudad, el esposo de la mujer, su hijo mayor y los esposos de los 3 hijas mayores salieron a luchar para proteger el pueblo. Pero todos murieron. La mujer entonces reunió a sus hijas y su hijo pequeño y sus nietos en la casa familiar y se escondieron y esperaron. Después de lo que parecieron ser horas, los invasores finalmente entraron en la casa y les encontraron. La mujer se puso delante de sus hijos y nietos para protegerlos, pero los bárbaros eran demasiado fuertes por una sola vieja. Perdón. Los bárbaros, quien practicaba alguna religión pagana, le dijeron que si ella rechazaba a Cristo, vivirá. Sin pensarlo, ella dijo que prefiere morir antes de rechazar a Cristo y cerró los ojos para esperar la muerte.
pero en vez de matar a ella, uno de los extranjeros levantó el nieto más pequeño y lo mató. Nuevamente le dijeron a la mujer, rechaza a Cristo y vive. Ella miró al siguiente niño más joven y dijo, no temas, pero cree en Dios. Y ellos mataron a este niño también. Ese mismo horror sucedió 7 veces. 7 veces ella miró a uno de sus niños o nietos y los rogó a no temer y creer en Dios. Y mientras asesinaba al último de sus hijos frente de ella, ellos salieron de la casa, dejando a ella en un mar de sangre con los cuerpos de su familia a su alrededor. Cuando finalmente la mujer fue encontrada por sus compatriotas, le preguntaron qué había pasado y él les dijo, pero también dijo que Dios es más grande que este mundo. Yo no sé qué pasó con esa mujer, pero su mensaje de fe me ha marcado durante de muchos años. Y es el mismo mensaje de Salmo 46. Cuando las naciones bramen y los reinos se tambalean, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. La naturaleza y las naciones son enemigos brutales, pero Dios es más grande. ¿Cuál es entonces la reacción de Dios a los enemigos de su pueblo? Mira versículos 8 y 9. Vengan, contemplen las obras del Dios que ha hecho asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Dios es más poderoso que la naturaleza. Dios es más grande que las naciones. Al final del día, al final de la historia, no importa cuán oscura puede parecer ahora, Dios ganará la victoria. Dios mismo creó la naturaleza con la palabra de su poder. La naturaleza no obra en oposición de Dios. La naturaleza es una sierva obediente de Dios, de toda la creación. Eso debe darnos confianza. Confianza en que no importa lo que enfrentemos, Dios está en control. Dios es soberano. Dios tiene control absoluto. Cuando la naturaleza viene a dañar al pueblo de Dios, debemos clamar por la protección de Dios. Debemos orar por la seguridad contra las inundaciones. Debemos orar por la seguridad en los terremotos. Debemos clamar, confiar en Dios de toda la creación siempre que la naturaleza venga a dañarnos. Pero, en última instancia, no temeremos aunque la tierra sufra cambio. No porque sabemos que no seremos dañados, sino porque sabemos que Dios está en control y podemos confiar en Él. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. La naturaleza no puede compararse con Dios y tampoco pueden las naciones. Cuando las naciones bramen y se tambalean, cuando vienen con sus armas para hacer la guerra, ¿eso será demasiado para Dios? Claro que no. Ese debería darnos valor. No valor para responder con guerra contra las naciones furiosas, sino valor para confiar en el Dios de Jacob, que es nuestra fortaleza, mientras proclamamos valientemente a Jesús a esas naciones que aún no creen. Ese mundo en que vivimos es peligroso, pero Dios es nuestro refugio. Las naciones de este mundo con sus lanzas y arcos son peligrosas, pero Dios es nuestra fortaleza.
Por lo tanto, cuando la tierra tiembla y las naciones bramen, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Perdón. Ese versículo tiene dos imperativos. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. El segundo es un poco más fácil para nosotros. Saber que Dios es Dios no es tan difícil, pero estar quieto no es algo común en nuestra sociedad. Estamos tan ocupados, tenemos tanta prisa para ir y hacer. Incluso las personas que no tienen a dónde ir todavía parecen querer llegar más rápido que todos los demás. El mandato en versículo 10 es estar quieto y saber que Dios es Dios. ¿Pero por qué? Bueno, como dije antes, el Salmo 46 no se trata de nosotros y nuestros problemas. El Salmo 46 trata de Dios. Al final del día, no importa cuánto rugen las naciones, no importa cuánto brama en la tierra, Dios será exaltado en las naciones. Dios será exaltado en la tierra. Nuestra parte en esto es simplemente estar quieto y saber que Dios es Dios. Ahora, si soy honesto, yo soy la última persona que debería estar aquí detrás de este púlpito predicando ese versículo. Yo lucho con muchos pecados. Este corazón malvado mío es una fábrica que produce muchos ídolos, como dice Juan Calvino. Pero el principal entre todos esos es el ídolo del control. Para mí es tan difícil para estar quieto. Yo sé que Dios es Dios, pero estar quieto es algo que me cuesta. Yo deseo resolver mis propios problemas. Yo deseo encontrar una salida del peligro. Ese mandato de reconocer quién es Dios y estar quieto es algo lejano a mi carne pecaminosa. La enseñanza de Salmo 46 es confiar en Dios en todas las circunstancias, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra fortaleza. Hemos visto que Dios es soberano sobre la naturaleza y que Dios es más poderoso que las naciones. Ese salmo trata de Dios, sobre quién es Él y sobre sus obras. Eso está clarito. Pero otra vez, si soy honesto, aunque yo sé que Dios será exaltado en las naciones y la tierra, aunque yo sé que Dios ganará la victoria, hay tiempos donde me encuentro a mí pensando, ¿qué hay en eso para mí? Si eso eres tú también, déjame compartir contigo la esperanza de Salmo 46. ¿Recuerdas el río en el versículo 4? ¿Recuerda cómo los salmistas usan esa imagen del río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios? Ese río es la verdadera esperanza de Salmo 46. Este río corre a través de la ciudad de Dios y en esa ciudad Dios está con su pueblo. Entonces, ¿qué es ese río? Bueno, la imagen de un río está por toda la Biblia. Los ríos son limpios y traen vida. De hecho, en la escena inicial de la Biblia, en el huerto de Edén, ¿qué hay en medio del jardín? ¿Qué es lo que da vida a las plantas y las personas? Es un río. Además, cuando el hombre es expulsado del huerto, es la falta de agua, falta de ese río, lo que hace el suelo sea duro y difícil, con espinos y cardos, que no crecen cerca del río. La tierra no es polvo en el lecho de un río, es rica y nutritiva. Piensa en el río en el Salmo 1. Qué hermosa imagen de la bendición de Dios ser como un árbol plantado junto a los corrientes del agua. Si eres un árbol plantado junto al río, nunca te secarás. Nunca tendrás que buscar nutrientes o vida. Siempre están ahí.
todo lo que necesita hacer es beber del río y crecer. Piensa en el río de Jordán y a Juan el Bautista, quien bautizaba a la gente en las aguas del río. Juan dijo, el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es una declaración de condenación. Así que no solamente es bueno ser como un árbol plantado junto al río, es necesario. Lo que la gente necesita, según Juan en Mateo 4, es entrar en el agua. Entrar en el agua para ser limpiado y transformado. Entramos en el agua del río para recibir vida. Y si no entramos, no podemos dar fruto y seremos condenados. Piensa también en los nuevos cielos, en la nueva tierra, en Apocalipsis 21 y 22. ¿Qué fluye desde el trono de Dios a través del medio de la calle de la ciudad? ¿Qué tiene a cada lado el árbol de la vida que da mucho, mucho fruto y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones? El río de la vida. Notaron también las otras imágenes en Apocalipsis 22 que conectan a nuestro texto. En la visión de la nueva tierra en Apocalipsis 22, la naturaleza no está brameando y las naciones no están tambaleando. La naturaleza misma está sanando las naciones. Y todo es por el río. Porque cuando fluye este río, ya no habrá más maldición. Cuando ese río fluya, veremos su rostro y la noche no habrá más, porque el Señor Dios será la luz y reinará por los siglos de los siglos. ¿Lo entienden? En ese tiempo, Dios será verdaderamente exaltado en la tierra. Dios será verdaderamente exaltado entre las naciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el río? Oh, hermanos, si aún no han descubierto, Jesucristo es el río. Jesús, la presencia de Dios, es lo que hizo la tierra, que la tierra fuera buena antes de la caída. Jesús es el río que nutre en Salmo 1. Es con Jesús que morimos y resucitamos en la agua del bautismo. Jesús es el río de la vida. Él no es como las aguas rugientes y furiosas de este mundo. Él es el agua verdadera. Y en Juan 4 dice que todo que bebe esta agua, el agua de este mundo, volverá a tener sed. Pero el que bebe del agua de vida dada a nosotros por Jesucristo, no tendrá sed jamás. Hermanos, no hay peligro en esta agua, sino que el agua que es Cristo se convertirá en ti en una fuente de agua que brota para vida eterna. Hermanos, esta agua es suya para tomar y se da gratuitamente. Tomen y beben de la gracia de Dios dado a ustedes por medio de la fe en Jesús. Y aunque este mundo sea peligroso, con su naturaleza furiosa y sus naciones rugientes, la esperanza es que hay un río cuyos corrientes alegran la ciudad de Dios. Y donde está ese río está Dios, porque Jesús es Dios. Él es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto exilio en las tribulaciones. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Qué hacemos entonces? Hermanos, tomen del agua que es Cristo. Estén quietos y sepan que Jesús es Dios. Él será exaltado entre las naciones. Él será exaltado en la tierra. Se nos dijo desde el principio, medio y final de Salmo 46 que este salmo trata de confiar en el Señor. Cuando todas esas cosas a tu alrededor, en las que pensaba que podía confiar, comienzan a desmoronarse, mira tu refugio. Estarás seguro
de todos los problemas de ese mundo. No. Pero eso no significa que Dios no sea tu refugio. Cuando bebes del agua de la vida, nunca tendrás sed. Y en la vida venidera serás plantado junto al río de la vida. Y esa es la fuente del agua que brota para vida eterna. En la vida venidera, Dios estará en medio de su ciudad. Y esa ciudad no será sacudida. No por la naturaleza, no por las naciones, ni por el pecado, ni por la muerte, porque la muerte y el pecado serán eliminados para siempre y Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro baluarte. Jesús es nuestro refugio y fortaleza. Él es el agua de vida. Pero hermanos, Jesús no solamente es el agua de la vida. Él es el mismo agua que en Génesis 6 mató a la humanidad. Piensen en Apocalipsis 19, cuando Jesús viene en su ropa blanca, con su caballo blanco, para hacer la guerra contra todos los pecadores. ¿Beberás de Él hoy? El río de la vida fluye por los nuevos cielos y la nueva tierra, pero podemos beber de Él hoy. Si nunca has puesto tu fe en Jesús, beberás de Él hoy. Si has sido creyente por años y años, beberás de Él hoy. En Él somos fuertes. En Él estamos seguros, en Jesucristo, el único Hijo de Dios Todopoderoso, es el único lugar donde podemos encontrar vida. ¿Eres pecador? Yo soy uno también, pero Jesús, Él vino para rescatarnos. Él vivió una vida perfecta, Él murió por ti y por mí. Pero Él resucitó entre la muerte y ganó la victoria. Y eso es el que te ofrece hoy, una victoria. No que tú puedes ganar algo. Cristo ganó la victoria. Y si tú bebes de Él, si tú mueres con Él, si tú resucitas con Él, estarás en Él y Él en ti por los siglos de los siglos. ¿Beberás de Él hoy? ¿Beberás de Él? Y estarás quieto y sabrás que Él es Dios. El mensaje de Salmo 46 es que debemos confiar en Dios, confiar en Él porque Él es y por lo que Él ha hecho. Pero eso no es una confianza ciega. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Cuando el verdadero enemigo de los seres humanos viene por ti, me refiero a la muerte y pecado. Cuando el verdadero enemigo viene por ti, Jesucristo es nuestro refugio y fortaleza. Él es el único refugio que puede resistir a este enemigo. ¿Beberás de Él hoy? Oremos. Oh Dios, gracias por tu Hijo. Gracias por enviar a Cristo. Gracias por permitir que Él pueda ganar la batalla, ganar la victoria. Gracias por tu palabra. Bendícenos en este día. Amén.